Muy buenos días. La Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación les da la más cordial bienvenida a su espacio tributario. El día de hoy nos acompañan compañeros de la Dirección General de Hacienda, quienes nos van a conversar y vamos a refrescar un poquito el tema del régimen general de exoneraciones. Les recuerdo que esta charla será grabada y puesta a disposición en la página web del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en el sitio de Servicios Tributarios, menú de ayuda audiovisual. Todas las consultas que se les presenten o surjan a raíz de la presentación las pueden hacer a través de nuestro chat escrito, el cual será habilitado en el transcurso de la presentación. Estas consultas se las estaremos contestando tanto de forma escrita y además tendremos una sección de consultas en vivo, como siempre hacemos con nuestros expositores. Esperamos que la presentación sea de mucho provecho, como siempre. A continuación, los dejo con el compañero Luis Javier Rivera. Buenos días, Luis Javier. Muy buenos días, Katia. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta charla sobre el régimen general de exenciones, enmarcado, por supuesto, entre la línea de lo que son los incentivos fiscales. Mi nombre es Luis Javier Rivera. En la presentación vamos a estar dos Luis Javier, entonces, pues, en mi caso soy Luis Javier Rivera, soy el jefe del Departamento de Gestión de Exenciones. Agradecemos a la Dirección del Servicio al Contribuyente, a la Dirección General de Tributación, por hacernos partícipes de este evento para poder compartir con ustedes una pequeña charla sobre el tema de lo que son los incentivos fiscales, ¿verdad? Vamos a procurar darles una amplia reseña partiendo de lo que son los incentivos fiscales hasta llegar propiamente al tema de las exenciones, cómo se tramitan en Exonet, cómo elegir el fundamento legal correcto y, en definitiva, comprender las limitaciones e implicaciones que tiene lo que es el uso de una exención. Los incentivos fiscales sobre los cuales vamos a conversar el día de hoy versan sobre aquellos que ocupan algún reconocimiento o algún pronunciamiento por parte de la administración. Es decir, que para poder ser aplicados requieren de una autorización expresa por parte de nosotros a través del Departamento de Gestión de Exenciones, normalmente a través de Exonet. Esta charla es un tanto general, pues definitivamente es materialmente imposible abarcar en una sola sesión todos los regímenes, que ahora vamos a citar algunos, conocer los fundamentos legales y cada uno de sus distintos requisitos es un tanto complicado, por eso la generalidad en la que vamos a abarcar el día de hoy la charla. Cada uno de los regímenes guarda sus propias particularidades y por eso, como les decía, la idea es abarcar una generalidad el día de hoy. A lo largo de la presentación vamos a hacer referencia principalmente a tres incentivos fiscales. El primero de ellos corresponde a las exenciones propiamente, que dicho sea de paso, para reconocerla requiere estar establecida en una norma de al menos un rango legal. A eso es a lo que nosotros llamamos reserva de ley. Otro tema es la tarifa reducida, que también debe estar establecida en la ley y la visualizamos principalmente en lo que es la ley del impuesto sobre el valor agregado, cuando se establece que en ciertos casos no se deberá cancelar el 13% del IVA, sino tan solo un 1%, un 2% o bien un 4% según corresponde, según sea el caso. El tercer incentivo es el de las órdenes especiales, que sin ser exenciones en realidad son autorizadas a través de Exonet. Este es un tema muy interesante y respecto del cual tenemos que tener muchísima claridad, pues suele confundirse con lo que son propiamente las exenciones. Cuando hablamos de incentivos fiscales, obligatoriamente tenemos que partir del hecho de que existe una normativa vigente. No basta que ustedes como usuarios quieran disfrutar de un incentivo fiscal y diga, démelo, exíjalo. No. Para ello, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que si ustedes quieren reclamar un incentivo fiscal, tienen que conocer la normativa. ¿En dónde es que está regulado ese incentivo? ¿En cuál ley? ¿Cuál decreto ejecutivo lo desarrolla? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las obligaciones? Y esto es importante no solo para tener presente cuál es el fundamento correcto en la solicitud, sino también para que ustedes conozcan las condiciones, esos requisitos y esas consecuencias de tener
un incentivo a nombre de ustedes. Si tenemos clara la normativa aplicable, podremos entonces conocer el régimen en el que nos ubicamos y comprenderemos justamente si estamos en presencia de una exención o una sujeción, o bien una tarifa reducida o una orden especial. Más adelante vamos a mencionar un poquito todo esto. En la presentación también explicaremos un poco acerca de lo que es Exonet, cómo utilizarlos, qué trámites deben solicitarse a través de él. Ahí el compañero Claudio Ulloa pues, nos instruirá bastante sobre el tema. A continuación, el compañero Luis Javier González, que es la jefatura de la subdivisión normativa de la División de Incentivos Fiscales, nos va a hacer una reseña conceptual sobre el tema de las exenciones. Adelante, don Luis Javier. Don Luis Javier, por favor, puede abrir su micrófono. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad de poder interactuar con los administrados, porque a veces el tema de exenciones es un tema que a lo interno del Ministerio de Hacienda puede ser que tengamos mayor o menor conocimiento, pero sí un acercamiento muy continuo día a día. Fuera del mostrador del Ministerio de Hacienda es difícil, es diferente. Muchas veces el tema es un tanto áspero, un tanto inaccesible para la mayoría y es conveniente tal vez hacer ese acercamiento conceptual que es base para luego la gestión propiamente de los incentivos ante el Departamento de Gestión de Exenciones. En ese orden de ideas, pues me corresponde a mí hacer ese acercamiento, digámoslo, teórico, didáctico, conceptual sobre el tema de las exenciones. Todo empieza en nuestro ordenamiento jurídico con o el concepto de exención definido por el Código Tributario, un concepto que es bastante sencillo que ustedes lo podrán observar, que es la dispensa legal de la obligación tributaria. A partir de esa oración, con tan pocas palabras, surge todo un amplio mundo de gestiones, de elucubraciones doctrinales, de pronunciamientos de tribunales, de procuraduría y demás entes sobre este tema, porque en última instancia tiene que ver con asuntos de derechos subjetivos a que podrían acceder algunos administrados, no todos en realidad, como lo veremos posteriormente. Y esto genera, pues, como muchas otras normas legales, diversidad de interpretaciones en muchos casos. Esa dispensa legal es un perdón de la obligación tributaria. La obligación tributaria es la obligación de pagar un impuesto que surge, como decía don Luis Javier Rivera, efectivamente, por una disposición legal, la exoneración, y también el impuesto sale por una disposición legal. Los impuestos también son creados por ley, entonces se necesita una ley o una norma legal superior a la ley. Estamos hablando, por ejemplo, un convenio internacional que permita exonerar ese tributo creado por ese tipo de norma legal, ¿verdad? Hay otro tipo de privilegios fiscales, algunos ya los mencionó don Luis Javier, que se tramitan en el Departamento de Gestión de Exenciones, que si somos estrictos con el término, no son propiamente exenciones, sino lo que se llama exoneraciones, que muchas veces tienden a equipararse, inclusive en la jurisprudencia de la Procuraduría, a veces lo toman como términos sinónimos, exoneración y exención, cuando en realidad no lo son. El término, esa relación entre exoneración y exención es una relación de género a especie propiamente. La exoneración implica otro tipo de beneficios fiscales, tales como los que mencionó don Luis Javier Rivera ahora, que podrían ser las no sujeciones, podrían ser tarifas reducidas, órdenes especiales, etc. Mientras que las exenciones fiscales es ese concepto que deriva del artículo 61 del Código Tributario, que es la dispensa legal de la obligación tributaria. Y a manera de ejemplo, para conocer por qué es importante esta diferencia. Porque, por ejemplo, por el caso de las no sujeciones, cuando una asamblea legislativa determina que determinado grupo, que determinados sujetos, que determinadas actividades no están sujetas a un impuesto, lo que produce eso es que la obligación tributaria para ese grupo, para esas actividades,
para esos bienes nunca va a salir a la vida jurídica, nunca va a haber un hecho generador de la obligación tributaria, que es, digamos, es el momento que se activa, el momento que define la ley que activa el deber del pago de la obligación. Ahí nunca va a aparecer. Mientras que en las exenciones sí, aparece la obligación tributaria, se dispara, digámoslo así, el hecho generador, pero hay una norma diferente a la que creó el tributo que permite que para determinado sujeto o para determinadas mercancías o circunstancias, esa obligación tributaria se enerve en sus efectos. O sea, no sea cobrada esa obligación tributaria al beneficiario o a los bienes, ¿verdad? Esa es una diferencia que es importante porque, por ejemplo, a raíz de la ley 9635 que ahora creó el IVA, el famoso IVA, ¿verdad? Ahí hay algunas instituciones públicas que quedaron no sujetas al IVA. Entonces, esas instituciones antes tramitaban sus exenciones del impuesto de ventas, que luego evolucionó al IVA, a través de Exonet, a través del Departamento de Exenciones, y en la actualidad quedaron no sujetas. Eso implica que ya la obligación tributaria no les atañe y no necesitan ningún pronunciamiento formal de parte del Departamento de Gestión de Exenciones para ser acreedores a ese privilegio fiscal. Ahora, siguiente, por favor. Ya don Luis Javier Rivera mencionó el origen de las exenciones. Tiene que ser una norma legal o superior a esta. Hablamos de convenios internacionales. Las exenciones en sí son un instrumento de política fiscal, un instrumento que utiliza el país, que utiliza el Estado para promover, incentivar o proteger determinadas actividades o determinados sujetos, dependiendo de la visión político-económica que tenga un determinado gobierno en una determinada circunstancia de hecho o ubicada en un determinado momento específico del tiempo. Por eso son instrumentos que se utilizan para lograr de algún modo beneficiar fiscalmente a grupos, personas o actividades según el mejor saber y entender de la Asamblea Legislativa, que es la que en última instancia aprueba estos beneficios. Y como lo dije al principio, en realidad no todos tienen o tenemos derecho a las exenciones. ¿Quiénes tienen derecho a ellos? Pues los que se consideren beneficiarios conforme a la redacción de las normas que emane del Poder Legislativo. En ese tanto y cuanto se considera que son un privilegio. ¿Un privilegio por qué? Porque son algunos grupos o actividades que pueden acceder a ese tipo de privilegios fiscales de la forma y manera que regule el ordenamiento jurídico, pero no todos en general, ¿verdad? Hay, digamos, personas físicas o jurídicas que son beneficiarias. Por ponerles un ejemplo, los diplomáticos, por ejemplo, las personas con discapacidad para acceder a un beneficio de la exoneración de vehículos. En caso de personas jurídicas, pues estamos hablando de que hay muchos beneficiarios que son personas jurídicas de exenciones, como es el Estado en cuanto a algunos impuestos, ya no el IVA, pero sí algunos otros impuestos, lo que son las sedes diplomáticas, etcétera, ¿verdad? Eso depende de la redacción de las normas. No todo el mundo tiene, pues, reitero y resumo, derecho a esos privilegios. Siguiente, por favor. Ahora bien, la validez en el tiempo de las exenciones es algo también importante, es relevante, porque las exenciones tienen validez a partir de que se aprueban hacia el futuro, no hacia atrás. En otras palabras, no puede haber exenciones retroactivas. Aunque haya una norma anterior al momento en que se emite la exoneración a la exención fiscal, o sea, una norma precedente en el tiempo a la exención, eso no implica que si no se aplicó el beneficio oportunamente, pueda lograrse una exención fiscal mediante los trámites administrativos correspondientes ante el Departamento de Gestión de Exenciones. Lo que sí puede lograr un administrado que esté en las condiciones que la norma previa ha previsto es gestionar, si no lo hizo oportunamente, un proceso de devolución de tributos para
para ser, en ese sentido, coherente con el espíritu de la norma a la cual pudo haber accedido oportunamente, pero no lo hizo por alguna circunstancia, y para que el Estado no incurra en un enriquecimiento ilícito al hacerse de unos recursos que efectivamente no le corresponden, porque hay una norma que permite que esos recursos no hubieran llegado al fisco mediante un proceso de exención debidamente regulado. Siguiente, por favor. Los incentivos fiscales, específicamente las exenciones, tienen muchas clasificaciones doctrinarias, ¿verdad? Nosotros hemos cogido algunas para matizar los ejemplos que son aplicados ordinariamente a nivel de trámites en el Departamento de Exenciones, y quisiera en ese sentido pues mostrárselas así como las ven en su pantalla y explicarlas de forma muy resumida. Este tipo de clasificación en principio comienza por las exenciones genéricas y concretas. Las genéricas son las que se emiten por un plazo determinado, 3, 6 meses o un año, básicamente, y que son válidas para todo tipo, para aplicarlas durante todo ese periodo sin necesidad de gestionar una cada vez. Por ejemplo, cada vez que se hace una importación de mercancía, se autoriza la exención para que no tenga que venir el beneficiario a hacer cada vez que recurre su importación una gestión ante el Departamento de Exenciones, sino que durante ese periodo una única exención abarca el mismo tipo de bienes ya debidamente autorizados mediante este tipo de exenciones. A diferencia de las concretas, que es válida para un único, por ejemplo, en el caso de importaciones, un único desalmacenaje. Solamente determinadas mercancías que están debidamente indicadas por valor, por peso y otros requisitos debidamente indicados en el formulario, esas solamente sirven para una única aplicación en el tiempo. Otro tipo de estas exenciones, doctrinariamente hablando, serían las de importación, de tributos de importación, las exoneraciones de impuestos en el mercado nacional, por ejemplo, el más significativo, el IVA, que de muy reciente pues, denominación por parte de la ley 9635, en exención de impuestos de inscripción ante el Registro Nacional, por ejemplo, o exención de impuestos a los combustibles de la refinadora costarricense del petróleo. Otra clasificación tiene que ver propiamente con quiénes son los beneficiarios. En este caso, objetivas y subjetivas. Objetivas, como más o menos lo indica el término, beneficia a objetos, bienes o actividades distintas a personas físicas o jurídicas. Las subjetivas, por otra parte, beneficia a personas físicas o jurídicas, ¿verdad? Ese, digamos, para manera de ejemplo y entenderlo un poquito más, objetivas podríamos hablar las exoneraciones que hay para instrumentos musicales, para la importación de equipo médico, para la exoneración de insumos agropecuarios, y subjetivas, antes la habíamos mencionado, por ejemplo, las exoneraciones a las exenciones fiscales sobre taxi, digamos, personas que se dedican a la actividad de taxi, discapacitados, etcétera, ¿verdad? Y por último están las exenciones de índole temporal y las de índole permanente. Las de índole temporal son las que son válidas por un determinado plazo, transcurrido el cual deben pagarse los tributos para que los bienes puedan seguir estando en territorio nacional, o si no, reexportarlos, ¿verdad?, al país de origen de los bienes. Normalmente están referidas a importaciones. Y las permanentes son las que se emiten las exenciones para que vayan a ser aplicadas y disfrutadas en territorio nacional por un plazo indeterminado, simplemente mientras sigan cumpliendo los beneficiarios con los requisitos del régimen y no le den un uso o un destino diferente a los bienes exonerados. Por mi parte, pues ese era el acercamiento que quería brindarles a todos ustedes en cuanto a la parte didáctica teórica de las exenciones fiscales como parte de los incentivos en general que se ven en el Departamento de Gestión de Exenciones y que de algún modo pues, se van a ver reflejados en trámites como los que manifestó don Luis Javier Rivera. Y le cedo nuevamente la palabra a don Luis Javier Rivera, quien continuará seguidamente con parte de la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Javier. Partiendo de esta explicación, veamos aquí en la imagen una especie de resumen.
El primer supuesto que vamos a ver aquí es el de la no sujeción. Bueno, ¿qué nos indicaba don Luis Javier González? ¿Qué significa la no sujeción? Pues bueno, esto implica que existe una norma expresa que habilita a no pagar el impuesto o bien a pagarlo parcialmente sin necesidad de realizar ningún trámite. O sea, que no hay que acudir a Exonet para realizar ninguna gestión. El segundo supuesto es el de la exención, que efectivamente se solicita a través de Exonet y que si no se tramita, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, que definitivamente el beneficio no se va a poder disfrutar. El tercer supuesto es el de la orden especial, que aquí hay que diferenciarlo de lo que es la exención. Pues la persona que disfruta una orden especial, quiero que quede claro, no tiene una exención. Simplemente lo que tiene es una oportunidad que le da la normativa para poder adquirir bienes y servicios sin el pago del IVA. Porque esos mismos bienes y servicios en realidad van a ser desplazados a una persona que sí tiene una exención o bien que no se encuentra sujeta. En estos tres supuestos tenemos que insistir en que todos están regidos por lo que es el principio de reserva de ley, es decir, que tienen que estar establecidos en la ley al menos, y pues evidentemente eso es competencia de la Asamblea Legislativa, de los señores diputados. Y aquí es importante insistir en que no es la administración la que en realidad dispone de la creación de las normas, en realidad corresponde a la Asamblea Legislativa. Nosotros como administración activa lo que hacemos es justamente aplicar las disposiciones legales de conformidad con lo que es el principio de legalidad. No podemos nosotros, por más voluntad que quisiéramos tener de poderlos apoyar y de poderlos ayudar, si no existe una norma legal expresa, nosotros no podemos conceder ese derecho. En estos tres supuestos, la consecuencia es que evidentemente no se pagan los tributos. Y este no pago de tributos tenemos que conceptualizarlo también como un gasto tributario, que debe ser visualizado a la luz de una inversión de la administración para fomentar algún tipo de actividad o bien a algún sujeto, que como ya lo dijimos, efectivamente son indicados por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa. En materia de exenciones, esta es quizá una de las más frecuentes. ¿Por qué si la ley me exonera, por qué debo hacer un trámite para que me reconozcan el derecho? Pues bueno, en la dispositiva anterior ya dábamos el aviso de que una cosa es la no sujeción y otra cosa es justamente la exención. En los casos de no sujeción no se realizan trámites. Imaginemos, por ejemplo, el caso de que acudo al supermercado y compro una caja de leche. Para que a mí no me cobren el 13% del IVA, yo no voy a pedir una solicitud de exención para comprar esa caja de leche, no, simplemente me la aplican, ¿verdad? Bueno, en las exenciones sí. Para poder gozar, efectivamente se requiere de hacer un trámite en Exonet. Hay que registrarnos y hay que plantear una solicitud y hay que esperar a que efectivamente la administración nos avale justamente esa solicitud que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hace la administración? Bueno, chequear una serie de requisitos que más adelante vamos a mencionar en algunos ejemplos. En las exenciones, entonces, bueno, ya más adelante el compañero Claudio nos va a mostrar justamente ese sistema. En relación a la tarifa reducida, pues ya explicábamos en qué consiste y acá solo habría que precisar que en este caso podemos estar en presencia de una no sujeción o incluso en una exención. El último punto es el de las órdenes especiales. Y aquí sí quisiera hacer énfasis nuevamente en que los beneficiarios de una orden especial no se les concede una exención. Órdenes especiales nunca va a ser igual a una exención. La consecuencia sí, quizás sea la misma del no pago, pero las regulaciones en realidad son muy distintas. Las órdenes especiales se emiten cuando hay un sujeto proveedor de bienes o servicios que sin tener exención sí le vende bienes o servicios a otra persona que sí goza
de una exoneración o bien que no pague impuestos porque no está sujeto a ese pago. En estos casos, la idea es que el proveedor pueda comprar sin pagar ese IVA, por cuanto en todo caso los bienes y los servicios los va a trasladar a un sujeto que sí está exento o no sujeto. Entonces, a efectos de evitar que se generen créditos fiscales a favor del proveedor por compra de bienes y servicios pagando IVA y luego venderlos a una persona exenta o no sujeta, la normativa lo que establece es una posibilidad para que puedan comprar sin lo que es el pago del IVA. Ahora bien, las órdenes especiales no se le dan a cualquier persona, sino que tienen que cumplir con una serie de requisitos que básicamente están establecidos en la resolución, en la DGT-DGH R60 del 2019, en cuyo caso siempre deben estar registrados con su respectivo atributo en el ATV de tributación. Otra de las preguntas usuales es por qué tardan tanto en resolverme una solicitud. Bueno, evidentemente nosotros tenemos muchísimo trabajo, pero ¿por qué duramos tanto? Bueno, hay que tomar en cuenta que el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que las solicitudes deben ser analizadas y resueltas por la administración en un plazo máximo de 2 meses. Y ese plazo hay que tomar en cuenta a partir de que las solicitudes le ingresan al analista. Ahora con Claudio vamos a ver que a veces se crea una solicitud, pero no se envía a trámite. Si todavía no se ha enviado a trámite, todavía nosotros no la podemos revisar. O bien, si la solicitud ha sido enviada a un ente recomendador, pues el ente recomendador tendrá un plazo para resolverlo. Y es hasta que el ente recomendador resuelva que nosotros eventualmente podremos llegar a revisar justamente esa solicitud. ¿Cuánto estamos tardando? En realidad siempre va a depender de cada régimen. El promedio general ahorita quizás andamos por los 45 días. Han habido momentos en donde estamos en los 30 días y de hecho justamente nos esforzamos todos los días para tratar de establecer propuestas de mejora y pues evidentemente no llegar a plazos tan extensos, ¿verdad? Si realizamos un análisis comparativo, podemos apreciar que en el año 2020 hubo un incremento de solicitudes, aunque en realidad ese aumento fue soportado en un proceso automático de carga masiva para los proyectos de construcción que cuentan con el visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la compra de servicios. Digamos que se ha mantenido la cantidad de solicitudes manuales que nosotros hacemos, digamos, en unos 60,000. Para el año 2021, sí vamos a tener un aumento. Vean que en el 2019 fueron 289,000 en promedio, 350,000 solicitudes en el 2020. Para este 2021 posiblemente vamos a superar los 400,000 solicitudes. Pues bueno, vamos a la siguiente. Bueno, en este gráfico vamos a ver una variedad de regímenes o fundamentos legales que abarcan el universo de las exenciones. Aquí dice que tenemos más de 300 regímenes o fundamentos legales. De hecho, ahorita en el sistema tenemos 347 fundamentos legales, regímenes distintos. Y cada uno de ellos tiene sus requisitos específicos y aplicaciones transitorias. De hecho, si ahorita nos consultan, dígame exactamente cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones para cada uno de los fundamentos legales, será muy complicado. Y es ahí en donde, insisto nuevamente, tienen que conocer el régimen de exención sobre el cual ustedes están planteando una solicitud. Eso es fundamental, es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente ustedes son los que tienen que colocar el fundamento legal en la solicitud. Ahora el compañero Claudio nos va a comentar un poquito de cómo es el Exonet. Pero la llave, por decirlo así, en realidad, de un incentivo es justamente conocer cuál es el régimen, cuál es la normativa que me está amparando a mí esa solicitud. No todos los fundamentos legales establecen exenciones para los mismos impuestos.
Hay exenciones únicamente para lo que es el IVA, hay otros que sí conceden derechos arancelarios a la importación, hay otros que incluyen todos los impuestos. Cada régimen es específico. Pero en todos los casos, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que a lo interno del Departamento de Gestión de Exenciones siempre vamos a chequear las obligaciones tributarias. Tienen que estar al día con las obligaciones tributarias, que no estén omisos de haber presentado incluso declaraciones, evidentemente que tampoco tengan deudas con la administración y tampoco con la Caja Costarricense del Seguro Social. En la imagen vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí embajadas y diplomáticos, hay exenciones para las personas con alguna discapacidad, hay exenciones para la Cruz Roja, para las asadas. En realidad son bastantes para lo que son los insumos agrícolas. De hecho, en las próximas 4 diapositivas vamos a mencionar unas cuantas, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de lo que son los vehículos eléctricos. Si yo deseo realizar la importación de un vehículo eléctrico y quiero aplicar una exención, como beneficiario lo primero que tengo que hacer es leer y conocer efectivamente la ley 9518 y el decreto 41092. De ahí podré identificar que para poder exonerar un vehículo eléctrico debo cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo que el vehículo sea nuevo y que sea 100% eléctrico. Desde luego con 0 emisiones y que el vehículo no tenga un motor de combustión. ¿Y por qué les digo que hay que ser muy enfáticos en eso? Bueno, porque a diario recibimos llamadas telefónicas que nos dicen, mire, tengo un vehículo que es casi nuevo. En realidad, lo que tiene son 10 kilómetros nada más. No. Uno de los requisitos que establece la normativa es que sea nuevo y que sea 100% eléctrico. Mire, que es que tiene un motorcito pequeño en realidad para unos accesorios nada más para el vehículo. No puede tener un motor de combustión. De hecho, alguno dirá, mire, pero es que ¿acaso se van a dar cuenta que ese vehículo tiene o no tiene un motor de combustión? ¿Qué va a estar sabiendo exenciones si en realidad el vehículo es 100% eléctrico? Bueno, afortunadamente la administración pues tiene mecanismos para comprobar eso y en materia de importación de vehículos eléctricos, antes de que nosotros conozcamos la solicitud, el COSEBI tiene que dar una recomendación. Entonces, ellos conociendo justamente las marcas y todavía, recuerde que nosotros como administración tenemos la facultad, la posibilidad de revisar justamente el vehículo de forma, en campo, ¿verdad? Podemos ir a revisar ese vehículo. Entonces, hay que cumplir con esos requisitos. Ahora, si revisamos la ley, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esta disposición, esta ley, este derecho a exención por 5 años, bueno, tiene un periodo que es justamente el plazo de los 5 años. Hasta el 2023 es que ahorita podríamos aplicarlo. No sabemos eventualmente si en algún momento la administración, bueno, lo que es la Asamblea Legislativa dispondrá de un plazo todavía muchísimo mayor, o incluso si modifican los valores, porque en la ley vamos a encontrar justamente que existen escalas. Por ejemplo, que si se trata de un vehículo inferior a los $30,000, bueno, que tiene un 100% de exención del IVA, un 100% de selectivo de consumo y un 100% de derechos arancelarios a la importación. Bueno, si es arriba de los 30,000, bueno, ahí los porcentajes pueden ir cambiando, ¿verdad? Ahora, si soy comercializador, productor, distribuidor de productos o insumos de canasta básica, me interesa conocer, por supuesto, la reforma que se estableció en la ley 9635, justamente que dispone de una tarifa reducida del IVA al 1%. En estos casos es indispensable que los beneficiarios estén registrados en ATV como tales
Y si se trata de agropecuarios, también es importante que tomen en cuenta que tienen que estar inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, si deseamos contar con una exención para insumos agropecuarios, es indispensable, por supuesto, conocer la Ley 7293, específicamente el artículo 11, el inciso 3, el punto D, y desde luego el decreto 41.824-H-MAC. Esta ley concede derechos arancelarios a la importación, IVA, impuesto selectivo consumo y otros impuestos. Vean que este es un ejemplo de que efectivamente hay unas normas que conceden más impuestos que otras. Y acá es indispensable que además de estar inscritos en el Ministerio de Agricultura, que el mismo Ministerio de Agricultura también realice una recomendación por parte del ente técnico dentro del mismo sistema Exonet. Ahora, tratándose de exportadores, y este es uno de los regímenes un poquito más complicados, hay que tomar en cuenta que tienen que estar registrados ante Procomer y ante la Dirección General de Tributación y solicitar siempre al amparo de la Ley 9635, que básicamente reforma la Ley 6826, el artículo 8, inciso 1. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Bueno, los exportadores pueden adquirir bienes y servicios referentes a la exportación que van a realizar, pero tienen que ser exportadores. Por favor, no confundamos la figura del proveedor de exportador con la figura del exportador. Son dos cositas muy distintas. Si yo soy un proveedor de exportación, entonces descarto el hecho de colocar en un fundamento legal el artículo 8, el inciso 1 de la ley 6826 reformada por la 9635. No, descarto eso por completo. ¿Qué es lo que voy a tener derecho? Bueno, a una orden especial, que es justamente a lo que me he referido en las diapositivas anteriores. Si soy un proveedor, ahora, ¿puedo tener siempre una orden especial? Bueno, recuerden lo que les indicaba anteriormente. Para poder llegar a tener una orden especial, debo obligatoriamente cumplir con la resolución, con la DGT, DGH, R060 del 2019. Y uno de esos requisitos es que, por supuesto, en mi producción como proveedor, se lo tengo que destinar por lo menos el 75% a lo que es un exportador, o bien una corporación municipal, o bien la Caja Costarricense del Seguro Social. Si soy una empresa que requiero insumos médicos, pues debo presentar las solicitudes de exención con base en la Ley 7293, describiendo el ítem a adquirir de acuerdo al decreto ejecutivo correspondiente, indicando además el uso y destino que le voy a dar a esos insumos. Además, pues tengo que colocar la marca, el número de registro, y si estamos hablando de medicamentos, también tengo que anotar justamente la fecha de vencimiento. En el caso de MIPES, y aquí les digo, no son las pymes en realidad, inicialmente son las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas. Estas son las que sí tienen una posibilidad de pedir una exención del IVA para los arrendamientos del local que tienen, siempre y cuando el arrendamiento no supere un salario base y medio, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Importantísimo. Si ustedes van a solicitar esa exención por arrendamiento, tomen en cuenta que es el Ley 9635, artículo 8, inciso 10. Técnicamente, en realidad, es la Ley 6826, reformada por la 9635, artículo 8, inciso 10. Pero en Exonet lo van a encontrar así. Ley 9635, artículo 8, inciso 10. Para este efecto, obligatoriamente tienen que estar registrados en el MAC o bien ante el MAC si es que estamos en presencia de un PIMPA, que son los pequeños y medianos productores agropecuarios. Un dato relevante acá
es que la solicitud de exención en lo que son las MIPES se están tramitando en plazos sumamente cortos, casi que de inmediatos, porque estamos utilizando una automatización de procesos bastante elevada. Otro régimen es el que utiliza la ley 8444, que es para las personas con discapacidad. Aquí la ley establece una posibilidad para importar vehículos exentos, incluyendo además una exención respecto a los derechos de inscripción e impuestos de la propiedad. En cuanto a los requisitos, ¿qué es lo que tienen que presentar? Bueno, no olviden que tienen que tener una constancia de discapacidad emitida por el SENARE o bien por la Dirección de Calificación de la Invalidez de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Importantísimo, es que este beneficio tiene un plazo de vigencia y corresponde a 7 años, con una posibilidad de prórroga, sí. ¿Y de cuánto la prórroga? Por otros 7 años, sí. Pero está definido. ¿Y qué pasa cuando transcurre ese plazo? Bueno, hay que pagar los impuestos. Definitivamente hay que proceder al pago de los impuestos. ¿Y qué pasa si antes del cumplimiento del plazo de los 7 años yo vendo el vehículo? Bueno, no hay ningún problema, puede venderlo, pero hay que liquidar los impuestos. Hay que pagar los impuestos para poder llevarse a cabo el traspaso. Y de igual forma, pues tenemos el régimen con las constructoras, ¿verdad? Aquí son bastantes leyes y debiendo aportar para cada uno de los regímenes normalmente una copia de la oferta y de la licitación. Cada contrato normalmente tiene requisitos específicos, ¿verdad? Son bastantes que, pues, no vale la pena ahorita entrar en detalle. Tampoco, como les digo, no podríamos jamás abarcar esa totalidad con el detalle que en realidad me imagino que ustedes efectivamente quisieran. Son 347 regímenes, les decía, que ahorita tenemos en el sistema informático y pues no podríamos abarcarlos todos. Por eso es que desde ya los invito a revisar la normativa, a instruirse un poquito acerca de cuáles son los requisitos y condiciones, a revisar la página del Ministerio de Hacienda. Y de hecho, si ustedes ingresan al mismo Google, ustedes ponen exenciones Ministerio de Hacienda, ahí van a ver que de una vez Google los dirige a una página del Ministerio de Hacienda y ahí van a poder ver instructivos para poder conocer cómo es que se tramitan las solicitudes, algunos instructivos por tipo de régimen, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento que deben aplicar en cada caso? Pero importante, insisto, de verdad, 1000 veces se los digo, revisen ustedes la normativa, que no vayan a pedir un incentivo en donde ustedes no sepan en realidad cuáles son las consecuencias que eventualmente pueden llegar. Porque justamente aquí llegamos a un tema adicional y es al que a muchos no les gusta, y es justamente la labor de control que realiza la administración. La administración no solo realiza un control previo, que es el análisis de cada una de las solicitudes para conceder una autorización de exención, sino que también realiza controles posteriores a través de revisiones documentales, a través de visitas de campo. ¿Y qué es lo que revisan? Bueno, puntualmente cualquier régimen. En el caso, por ejemplo, de juntas de educación, bueno, habrán juntas de educación que adquirieron muchos bienes. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ir a hacer una serie de consultas, a revisar libros, a determinar si realmente todas las mercancías que utilizaron las juntas de educación fueron destinadas en su totalidad a un centro educativo, ¿no? ¿Qué pasa si la pintura que se compró amparado a una exención no se encuentra en la escuela? No pintaron las paredes de la escuela y pintaron las paredes de una casa o algo así. Bueno,
evidentemente aquí tenemos algún problema, ¿verdad? Y esto es importante porque si existe algún incumplimiento a la normativa o algún incumplimiento en el uso o destino al que nosotros le autorizamos, ¿qué es lo que va a hacer Dirección General de Hacienda? Bueno, va a iniciar un procedimiento de declaratorio de ineficacia de una exención. Por supuesto que se le da oportunidad a los beneficiarios para aportar las pruebas correspondientes y de ser el caso, procedería con el cobro de la totalidad de los impuestos. Importantísimo, tomen en cuenta que además de los impuestos, también incluirían todos los intereses correspondientes desde el hecho generador. Mire, es que esa exención es de hace 4 años. Sí, correcto. Va a tener que pagar los impuestos y va a tener que pagar los intereses desde hace 4 años. ¿Ok? Entonces, bueno, a continuación, el compañero Claudio Ulloa nos va a presentar qué es el sistema Exonet y algunos datos de relevancia para considerar la tramitación de las notas de exención. Adelante, Claudio. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Claudio Ulloa, funcionario del Departamento de Gestión de Exenciones, y yo me encargo de la parte del soporte del sistema Exonet. Y el día de hoy le vamos a dar una pequeña introducción a qué es el sistema y una pequeña demostración de cómo hacer una solicitud, ¿verdad? El sistema de exoneración de impuestos, Exonet, estamos en la versión número 2, es un sistema de información electrónico para la gestión y trámite de las solicitudes de exención de tributos, así como otras demás gestiones relacionadas a estas ante el Departamento de Gestión de Exenciones de la División de Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda. Siguiente, por favor. ¿Verdad? En cuanto a la normativa del uso, el 29 de enero de 2004 se emitió el decreto 31611 del Ministerio de Hacienda, donde se autoriza al Departamento de Gestión de Exenciones para que se realice mediante este sistema electrónico denominado Exonet el trámite de las solicitudes de exención de tributos para los beneficiarios de incentivos. Y el 13 de julio de 2015, en el decreto 39037 del Ministerio de Hacienda, ya se formaliza el uso obligatorio del sistema Exonet, ¿verdad? Pasando de lo que era el trámite documental al trámite digital por medio del sistema. Siguiente. Okay. Una de las características que tiene Exonet es que es una aplicación 100% web, ¿verdad? Que está accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con cualquier dispositivo conectado a Internet, ¿verdad? Tiene procesos de notificaciones vía correo, ¿verdad? Cuando hago una solicitud y me la aprueban, recibo una notificación, o cuando quiero resetear la contraseña, o cuando me hacen una devolución de una solicitud para ser corregida, el sistema automáticamente notifica a los correos indicados en el registro. Tiene módulos de reportería, ¿verdad? Para sacar nosotros estadísticas y hacer estudios sobre el uso de las exoneraciones. Y tiene interconexiones con los diferentes destinos donde se aplica la exoneración. Por ejemplo, con facturación electrónica, se envían los datos al validador de comprobantes electrónicos, y cuando se emite una factura y se indica en ella una exoneración emitida por Exonet, chequea con la base de datos nuestra para ver que todo coincida, que sea el mismo beneficiario, que el porcentaje de exoneración sea correcto, que los códigos CABES indicados en la factura estén en la autorización y que esté vigente, ¿verdad? Lo mismo para el sistema de importaciones, el sistema TICA, hace validaciones contra Exonet de que las diferentes variables de lo que se está declarando como exonerado coincidan con lo que se emitió en Exonet. También tenemos interconexión con el sistema CICR de la Caja Costarricense de Seguro Social para chequear automáticamente la condición de morosidad del beneficiario que está solicitando la exoneración. Con el sistema COIMSA del BCR, igualmente, donde se cargan los datos de los impuestos de salida, exoneración de impuestos de salida, con Recope, también para la aplicación de la evolución de los montos pagados del impuesto único a los combustibles. Este año tenemos una interconexión con el sistema CICSODA-LINS para la aplicación del impuesto a la propiedad, de la exoneración del impuesto a la propiedad de los vehículos, y también con el sistema activo de tributación, donde chequeamos que estén al día con sus obligaciones. Siguiente.
Al día de hoy tenemos 18 trámites diferentes que se pueden hacer en Exonet, divididos por grupos. Los primeros son las importaciones, ya sean mercancías o vehículos, ya sea genéricas o concretas. Los impuestos locales, que son el impuesto local concreta, que es cuando es el trámite que se hace cuando yo ya pagué el impuesto y necesito recuperarlo porque tenía derecho a una exoneración. La que está de moda ahorita, la impuesto local genérica de bienes y servicios, que es la que yo necesito, ¿verdad? Para ir a comprar sin que me facturen con el IVA, y lleva el código CABE de cada bien o servicio que yo necesito exonerar y que la ley me permite hacerlo. También tenemos los impuestos de derivados del petróleo, lo que es el combustible, para las personas físicas o jurídicas que tengan el beneficio, los impuestos de la propiedad de inscripción para el registro de tributación para vehículos exonerados, y otros movimientos que ya son diferentes exoneraciones para vehículos, como son los traspasos, las liquidaciones de aduanas cuando el beneficio termina y necesito cancelar los impuestos, entre otros. Siguiente. En esta filmina vemos el flujo operativo de Exonet, ¿verdad? Empezando por el posible interesado o el beneficiario que llamamos nosotros registrado, donde hace una solicitud del sistema, ¿verdad? Y dependiendo de la ley que elija o que indique en el formulario, va a ir a un ente recomendador si se necesita, como lo indicaba don Javier Rivera. Si fuera un vehículo eléctrico, lleva una recomendación técnica del COSEBI primero, entonces el sistema automáticamente lo traslada a la entidad recomendadora que le corresponde según la ley. Si no tiene un ente recomendador, pues pasa a la asignación al analista de exoneraciones, que se encarga de la revisión, ¿no? En caso que fue al ente recomendador, hace su revisión y si está todo bien, lo pasa al analista. Una vez que se hace el análisis, si está todo bien, el analista hace su recomendación y el flujo lo envía al coordinador o la jefatura para que se autorice. Si está algo erróneo o hay que hacer correcciones, ya sea que se devuelve al beneficiario o al interesado o inclusive al mismo ente recomendador si hay que hacer una corrección. Una vez autorizada la solicitud, se notifica al beneficiario en los correos indicados en la misma y se envía a los diferentes sistemas donde se van a aplicar. Como dije en la filmina anterior, vamos al paridor de comprobantes electrónicos, vamos a TICA, vamos a Sexobalins, a depositar las exoneraciones para que cuando la persona intente usarla, se verifiquen y se apliquen correctamente. Ahora les voy a dar una pequeña demostración de cómo utilizar el sistema, ¿verdad? Para hacer una solicitud de exoneración. Así que en este momento les voy a compartir mi pantalla. ¿Okay? Esta es la pantalla principal del sistema Exonet, ya cuando yo me logué y voy a hacer una nueva solicitud. Al hacer clic en nueva solicitud, me va a cargar la lista de trámites que yo puedo hacer. En esta ocasión voy a hacer una demostración de impuesto local genérica de bienes y servicios, que es la solicitud más utilizada en el momento, ¿verdad? Para las exoneraciones del IVA bajo el amparo de la ley 9635. Entonces selecciono el trámite, hago clic en confirmar. El sistema me va a cargar el formulario, me va a indicar los datos registrados. Y el primer cambio para llenar, el primer campo a llenar es el periodo para recibir notificaciones de la Administración Tributaria. Esto es muy importante, que sea un correo electrónico y que sea un correo electrónico válido. ¿Por qué? Porque aquí me va a llegar la notificación, ya sea que se me autorizó la solicitud o la solicitud se rechazó por algún motivo, se devolvió, entonces tengo que hacer alguna corrección. El siguiente paso es donde dice fundamento legal. Aquí es donde yo tengo que poner la ley que me concede el beneficio, ¿verdad? Este cambio también es muy importante y obligatorio porque yo tengo que indicar la ley que me da el beneficio de exoneración. Acá a la par del espacio de párrafo hay una flecha celeste, ¿verdad? Que se viene hacia arriba. Haciendo clic aquí, me va a desplegar la lista de selección de leyes. En esta lista están cargados
más de 300 leyes que están incluidas en el sistema, y si ya conozco más o menos los detalles, yo puedo hacer aquí filtros. Entonces voy a buscar la 9635. Vamos a ver que ya me va filtrando la ley, y aquí yo puedo buscar la que me corresponde. Pues aquí en la lista, en el listado busco la que necesito. Por ejemplo, voy a seleccionar la de Juntas de Educación, hago clic aquí en seleccionar, en el check verde. La solicitud me la va a cargar el sistema. El proyecto y el contrato, esos espacios son opcionales y van a depender del régimen de exoneración. Así que no en todos se llena, y ya esto lo va a solicitar el analista que le corresponde revisar. Después tengo el detalle de bienes y servicios. Aquí es donde yo debo ingresar los códigos CABIS, ¿verdad? Para los bienes y servicios que necesito exonerar, ¿verdad? Entonces yo puedo o digitarlo directamente o puedo buscarlo aquí en el catálogo interno, ya sea por código o por descripción, y haciendo clic en check verde se van a ir ingresando. La parte de descripción ampliada es un espacio abierto y opcional para, por ejemplo, si yo necesito aclarar algo del código que yo estoy poniendo acá. Si necesito una pequeña descripción más para que el analista tenga más claro por qué estoy pidiendo este bien o servicio, lo podemos llenar acá. El espacio de observación es opcional. Igualmente, si creo que necesito aclarar algo de la solicitud que estoy haciendo, lo puedo escribir acá. Al finalizar el ingreso de las líneas, hago clic en confirmar. El sistema me va a dar un resumen de lo que digité. Me va a decir el estado actual. Beneficiario significa que la tengo yo, el interesado, ¿verdad? Que no le he enviado a trámite. Me asigna un número de solicitud y me dan una fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento no hay que confundirla con el tiempo que dispone el Departamento de Exenciones para revisar la solicitud, ¿verdad? Este tiempo de vencimiento quiere decir que hasta esta fecha que me está indicando el sistema, tengo yo tiempo, yo como interesado, para enviarla a trámite, para empezar el trámite de la solicitud. Por ejemplo, yo la puedo dejar acá, guardada, y continuarla después o enviarla a trámite después. Entonces tengo hasta esta fecha para hacerlo, si no el sistema la anula automáticamente. Si necesito adjuntar documentos a la solicitud, aquí hay un botón que dice adjuntar documentos, donde me pasa la pantalla de adjuntar documentos, haciendo clic en seleccionar archivo, busco lo que necesito, lo adjunto ahí. Eso tiene un límite de 5 megas, ¿verdad? Si pues, se sobrepasan, ya sea el único documento o varios documentos pasan del peso estipulado, no me deja cargar. Una vez que adjunté los documentos, hago clic en confirmar. Vuelvo al resumen de la solicitud, ¿verdad? Reviso aquí lo que tengo. Mis documentos adjuntos. Si necesitara modificar algo, pues puedo hacer aquí clic en modificar. Y el sistema me vuelve a abrir la solicitud. Hago los cambios que necesite. Y cuando termino, hago clic en confirmar nuevamente. Ahora bien, si ya está todo listo, hago clic en enviar a trámite. Y ya la solicitud, ¿verdad? Se envió, ya sea si por esta ley, por ejemplo, no tiene interrecomendador, entonces llega de una vez a exenciones, estaba en estado actual analista. ¿Verdad? Ya le llegó a la cola de trabajo de un compañero asignado a la espera de revisión. Es en este momento en que empiezan a regir los 2 meses que tiene la administración para hacer su revisión, ¿verdad? ¿Okay? Esta es una manera de hacer la solicitud de local genérica bienes y servicios. Por ejemplo, también hay otra funcionalidad que tiene ahora el sistema. Es que, digamos, yo tengo aquí una lista. En este ejemplo yo hice dos líneas, pero digamos que ocupo hacer 500 líneas, ¿verdad? O 300. Entonces yo puedo preparar un archivo en Excel con el detalle de las líneas y cargarlo al sistema para no digitarlas una por una. Entonces voy a realizar otra.
Lo mismo, pongo el correo electrónico, busco la ley. Y ahora cuando llego al detalle bienes y servicios, no voy a escribir aquí nada en las líneas, sino que voy a usar este botón que está más abajo. Aquí dice carga masiva de códigos claves en formato Excel, ¿verdad? Esto es para cargar la lista Excel que les venía diciendo automáticamente a la solicitud. Entonces hago aquí clic en seleccionar archivo, busco mi lista, tenga preparada, selecciono y el sistema va a leer el archivo. Aquí me va a indicar si tuviera un error. Por ejemplo, aquí quiere decir que ese archivo Excel en la línea número 1 está vacía. Entonces dice que no ingresó nada porque está malo, ¿cierto? Si tuviera códigos repetidos, también me va a indicar que no puedo repetir códigos y me lo va a indicar acá. Y también si hay un código válido, me lo va a indicar aquí en rojo después de hacer la carga. ¿Okay? Entonces voy a buscar un archivo que esté bien hecho. ¿Okay? Si el archivo está todo correcto, el sistema me dice que cuando confirme la solicitud se cargarán los datos al documento y se procesaron las cantidades de líneas que yo incluí en el documento. Esta carga, ¿verdad? Por medio del archivo Excel tiene un límite de 1000 líneas. No puedo sobrepasar de 1000. Si necesito más, ¿verdad? Por alguna razón especial que tengo más de 1000 líneas, entonces debo separarlo. Hago 1000 líneas en una solicitud y las restantes en otra solicitud, ¿verdad? Pero el límite siempre va a ser por rendimiento de sistema y validaciones en las facturas de 1000 líneas. ¿Okay? Una vez que hago la carga, hago clic en confirmar. Y el sistema me va a cargar todos los códigos claves y todas las líneas al sistema. Igualmente puedo ir a juntar documentos y puedo enviar a trámite, ¿verdad? Ya cuando no está todo listo. ¿Okay? Ahora les voy a enseñar el archivo de Excel para que vean cómo se realiza. Okay, voy a hacer uno desde cero para que lo vean. Aquí en el formato de Excel, primero que todo, no puedo llevar ningún formato especial, no puedo llevar negrita, ni cursiva, ni fórmula, ni ningún formato condicional. Nada más dos columnas, la columna A, que va a corresponder a la columna del código de producto. ¿Okay? Y la columna B, que es lo que yo quiero que se cargue en la descripción ampliada. ¿Por qué descripción ampliada? Porque la descripción ya la tengo dentro del sistema, el catálogo está incluido en Exonet, entonces la descripción me la va a jalar automáticamente del código, entonces yo no necesito hacer una columna con la descripción. No sería necesario. ¿Okay? La única condición especial del archivo es en la columna que los códigos claves que se refieren a los productos de consumo, arroz, frijoles, alimentos, empiezan con 0. Entonces aquí yo le tengo que dar un formato de texto para que si yo pongo un 0 a la izquierda, el Excel me lo permita. ¿Verdad? Los códigos son de 13 dígitos. ¿Okay? La columna B, como les digo, corresponde a la descripción ampliada. Si lo necesito, lo pongo. Si no, lo puedo dejar en blanco. Y ahí para abajo agrego los códigos. Si estoy copiando, pegando de un archivo de Excel o de otro lado, a la hora de pegar en Excel, en pegado especial, lean donde dice texto.
para que no se... Para borrar cualquier formato especial que tenga y mantener el código, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado más que todo con los códigos que empiezan en 0. Para no perderlo, para que el Excel no me lo quite. Y y poder cargarlo al sistema. ¿Sí? Igualmente, si necesitan un archivo de ejemplo, se comunican con nosotros, ¿verdad? El correo electrónico oficial, y pueden solicitarlo si se les envía una guía. Tenemos 2 guías para hacer esto, de lo que acabo de presentar, una por escrito y otra en video, inclusive para que puedan ir viendo paso por paso, haciendo pausa, y siguiéndolo, y se les pueda juntar ya un archivo con el formato ya hecho para que se basen en eso y hagan su propio archivito de carga. ¿No? Eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Estamos a la orden y creo que seguimos con la parte de preguntas. Un agradecimiento al equipo de Exenciones que nos ha acompañado el día de hoy en este proceso y en esta charla. A continuación, vamos a realizar las consultas y don Luis Javier Rivera será el responsable junto con su equipo de realizar las respuestas. La primera consulta, don Luis Javier, que tenemos es, por favor, ¿podría por favor ampliar la definición y diferencia, apreciación, exoneración y orden de compra? No te escuché la primera parte, perdón. Ampliar, por favor, la definición o diferencia entre exención, exoneración y orden de compra. Ok, vamos a ver, como decía don Luis Javier, el término de exoneración en realidad es muchísimo más amplio, ¿verdad? La exención es una exoneración. Ahorita no es tanto esa diferencia entre exoneración y exención. Lo que sí es importante es la diferencia entre una exención y una orden especial. Vea que de hecho la consulta habla de orden de compra. En realidad no es una orden de compra, es una orden especial. La exención es una alternativa, una posibilidad que le da la administración a una persona para que no pague esos impuestos porque se quiere fomentar alguna actividad. Por ejemplo, en el caso de los exportadores, como yo me dedico a la exportación de frasquitos con palmito, tengo la posibilidad como exportador de ir a comprar a una fábrica de palmito, ir a comprar el palmito, de procesarlo en mi fábrica. Y entonces, lo que ocupo en mi fábrica, ¿qué van a hacer? Esos frasquitos. Bueno, entonces voy a comprar esos frasquitos y también los voy a comprar exentos. La exportación, por supuesto que no tiene que cancelar impuestos. Las exportaciones están exentas también del pago de los impuestos. La orden especial no está relacionada con esa exención. La orden especial en realidad se da para evitar lo que son los créditos fiscales. Ahora les decía, en el momento en que yo soy proveedor, imaginémonos una ferretería. Una ferretería es el proveedor de una municipalidad, por ejemplo. Esa ferretería compra la piedra, compra el cemento a los fabricantes. Cuando hace esa compra, paga el IVA, normalmente, ¿cierto? Bueno, en el momento en que ya tiene la piedra y el cemento y se lo vende a una municipalidad, la municipalidad le va a comprar sin el pago del IVA. Entonces, vean que ahí se hace, por decirlo así, un huequito en relación a, ¿y ahora qué pasó? Yo como ferretería digo, ¿y ahora qué pasó con ese IVA que yo ya pagué y al final de cuentas no me lo pagaron?
porque al final de cuentas, el que en principio lo debería de pagar, pues es el consumidor final, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, cuando esa ferretería le vende el 75% de sus productos o el 75% de sus operaciones más bien, se lo destina a esa corporación municipal o a ese exportador, entonces tiene la posibilidad, así lo establece la normativa, de tramitar órdenes especiales. Esa orden especial lo que le va a permitir es una autorización. Mire, señor ferretero, usted puede ir a comprar sin pagar el IVA de esa piedra, sin pagar el IVA de ese cemento, para que en el momento en que usted ya lo vaya a vender a la caja, lo vaya a vender a la municipalidad o lo vaya a vender al exportador, usted no se quede con ese crédito a su favor. Ahora, ¿por qué tienen que tener el 75% o más? Bueno, es que en caso de una ferretería que en realidad le vende a cualquier cantidad de personas, eventualmente se pueden aplicar los créditos fiscales. Ahí no tendrían mucha problemática para poder aplicarse a lo interno esos créditos fiscales. Entonces, las órdenes especiales en realidad las va a tener ese ferretero. Pero vean que ese ferretero no es ni la caja, no es ni el exportador, ni tampoco es una municipalidad, ¿verdad? Eso, esta confusión se da mucho con los proveedores de exportador. Por eso en la presentación les decía, si ustedes no están registrados en Procomer porque efectivamente no realizan exportadores, entonces nunca utilicen en Exonet el fundamento legal de la ley 9635, artículo 8, inciso 1. Descártelo por completo. Verifique si realmente cumple con las disposiciones que están establecidas en la resolución, en la DGT, DGH, R60 del 2019, y cumpla con los requisitos, si es que en realidad procede. Perfecto, muchísimas gracias. Bastante claro. Siguiente pregunta. ¿Por qué si soy una asociación de desarrollo y no estoy obligada a estar en la Caja Costarricense de Seguro Social, me devuelven la solicitud? Ok. Esto sucede mucho y no solo con asociaciones de desarrollo sin fines de lucro, sino también, por ejemplo, con juntas de educación. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros verificamos si los beneficiarios o los solicitantes están al día con tributación y con la caja, nosotros hacemos procesos automáticos en donde el sistema va y viaja hasta la caja para verificar si realmente esa persona, ese titular, se encuentra moroso o no. El problema está que con la caja, si no está inscrito en la caja, no nos va a dar un mensaje de que está al día, porque justamente como no está registrado, entonces no nos da esa confirmación. Entonces, ¿qué es lo que deben realizar todas aquellas personas que no están obligadas a estar inscritas como patrono en la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, anotar en la casilla de observaciones de la solicitud que no están registradas en la caja porque no tienen esa obligación, porque no son patronos. Imaginemos, por ejemplo, una junta de educación donde solo una personita es la que está ahí liderando todo eso, no hay, no tienen a nadie a cargo, es únicamente el representante el que está ahí gestionando. Hay escuelitas muy pequeñitas que no tienen justamente eso. Bueno, en esos casos, lo recomendable siempre es anotar en la casilla de observaciones generales que no están en esa obligación de estar inscritos como patronos en la caja porque justamente no tienen personal a cargo, ¿verdad? No son patronos. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. En su criterio técnico, ¿cuáles exenciones podrían ya eliminarse, pues en el tiempo ya no proceden y podrían generar recursos frescos al fisco? Okay. Aquí es importante reiterar lo que les mencionaba anteriormente. Lo que es
el otorgamiento de exenciones no compete en realidad a la administración activa. Eso corresponde en realidad a lo que es la Asamblea Legislativa. Desde luego que nosotros vemos 347 regímenes en este momento, a veces incluso hay más, pero que en realidad desconocemos porque hay una ley que todavía permanece vigente que desconocíamos por completo. Bueno, por supuesto que debe hacerse una revisión, que ya se han hecho varias revisiones, pero sí no está en competencia de nosotros como Ministerio de Hacienda, sino directamente en la Asamblea Legislativa. Son los señores diputados los que justamente deben realizar ese análisis. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a leer también que es importante un comentario que nos indica: muchas gracias por lo que ha indicado sobre disminuir los plazos de aprobación de las solicitudes, ya que con la implementación de los códigos CABIS hubo muchos artículos que no se incluyeron en las solicitudes originales. Okay. Bueno, códigos CABIS en realidad ha sido un aprendizaje para todos, ¿verdad? No solo para ustedes como administrados, sino también para nosotros como parte de la administración. Es importantísimo que sepan que nosotros, en el Departamento de Gestión de Exenciones, nosotros no definimos cuál código CABIS corresponde a cada bien o a cada servicio. En realidad, eso viene dado desde los compañeros de tributación y Banco Central, ¿verdad? Nosotros no somos los que lo administramos, entonces, por supuesto que hemos tenido que ir aprendiendo acerca de los códigos CABIS, ¿verdad? Y justamente al establecer tales cantidades de códigos CABIS, más de 20,000 códigos CABIS, pues imaginarán ustedes lo complicado que es revisar muchas veces una solicitud, por ejemplo, una solicitud de juntas de educación o de exportadores en donde nos colocan 1000 códigos CABIS. Bueno, empezar a revisar efectivamente si en ese código CABIS, por ejemplo, una junta de educación me solicitó algún licor, desde luego que no, como administración, nosotros no vamos a conceder una exención para licor a una junta de educación. Entonces, es tener que revisar cantidades impresionantes, listas sumamente grandes de códigos CABIS para poder determinar si realmente proceden o no proceden. Entonces, pues sí, estamos trabajando justamente cada día en tratar de disminuir los plazos. No ha sido fácil porque, como les digo, lejos en este periodo de estar más ágiles, más bien nos hemos atrasado un poquitito más justamente por ese aprendizaje que ha tenido que ser el tema de los códigos CABIS. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a entrar a una sesión de unas consultas un poco más específicas, don Javier, de el contribuyente y de su actividad y de su entorno. La primera pregunta es para solicitar exoneración del IVA para un centro de cuidado de niños o red de cuidado para poder comprar bienes y servicios exentos. ¿Cuál fundamento debe utilizar en Exonet? Ok, esta es una pregunta de todos los días. Absolutamente todos los días nos llega esta consulta. Y no solo para cuidado de niños, sino también para adultos mayores. Bueno, ahí tienen que tomar en cuenta la lectura del reglamento del 41779, que es el reglamento justamente a la ley del IVA. Ahí los invito a leer justamente el artículo 11, inciso 6, el punto E. Ahí básicamente lo que establece el desarrollo de la ley 9635 a través de este reglamento es que en realidad la exención a la que se refiere la ley 9635 está referida únicamente a una exención para los servicios que brinda en estos centros de cuidado. En realidad no es que interpreta el reglamento, que no es que se le da una exención para la adquisición de bienes y servicios.
Entonces, por supuesto que ha sido muy discutido por algunos de los administrados, pero hasta el momento hay que tomar en cuenta que tenemos vigente un reglamento que es el 41779, que es el que nos dispone la forma en la cual debemos interpretar la ley 9635. Entonces, en este momento, lo que está exento en relación a los centros de cuidado de niños y de adultos mayores sería únicamente los bienes y servicios, los servicios que da justamente la red de cuidado, no la adquisición. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a realizar 2 consultas más. Buenos días, nosotros teníamos una exención para la planta que estábamos construyendo. Vamos a realizar 2 consultas más. La siguiente pregunta es, buenos días, nosotros teníamos una exención para la planta que estábamos construyendo que tramitamos en Exonet. No sé si ahora que se terminó se deberá hacer alguna liquidación o no se debe hacer nada, o simplemente ya venció y no se utiliza más. Ok, a lo largo de la charla les decía, para podernos ubicar en realidad en qué tipo de exención tenemos, y para poder determinar en realidad si es permanente, si es genérica, es importante que nosotros podamos conocer justamente al amparo de qué es que se presentó esa solicitud. Una planta, ¿será que estamos hablando de un exportador? En realidad, si estamos hablando de una planta, de un exportador, pues evidentemente esa planta la sigue utilizando en su actividad productiva, ¿verdad? La va a seguir utilizando. Por eso es que es importante que siempre indiquen el fundamento para podernos ubicar a nosotros. Si es que definitivamente ya esa planta yo ya no la voy a seguir utilizando, bueno, hay que tomar en cuenta que se construyó con bienes exonerados, llamémoslo con la piedra, con el cemento, con todo eso exonerado, y en principio, si ya no lo vamos a utilizar, efectivamente, lo que habría que hacer es una liquidación y pues pagar los impuestos correspondientes. Muchísimas gracias. La última consulta que vamos a transmitir en vivo es, ¿hay algún formato que deba tener el archivo Excel para cargarlo en Exonet? Ok, bueno, el compañero Claudio ahora les comentaba que efectivamente cuando cargan las listas de bienes y servicios a través de Exonet, existe la posibilidad de hacer una carga con un archivo Excel. Pues bueno, en la página de extensiones nosotros tenemos un instructivo de cómo es que se tiene que llenar justamente ese archivo en Excel, que básicamente es, en la primera columna colocamos únicamente el código CABIS, la totalidad del código CABIS. Y en la segunda columna lo que vamos a anotar es la descripción ampliada. Ya en el momento en que se carga automáticamente al sistema, el sistema nos va a mostrar en la primera columna el código CABIS, en la segunda columna la descripción y en la tercera columna la descripción ampliada. Y en esa descripción ampliada es importante que siempre lo detallen, ¿verdad? Por ejemplo, resulta ser que quiero realizar la compra de una mercancía, de una herramienta de filo. Bueno, herramienta de filo y ¿para qué? Es importante que nosotros conozcamos en realidad para qué es que van a utilizar esa herramienta o cuál es el tipo de herramienta que van a utilizar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no es un dato de llenado obligatorio el de la descripción ampliada, que sería esa segunda columna, a nosotros sí nos agiliza mucho para conocer en realidad cuál es la actividad que ustedes están realizando. En exportador, cuando son líneas, cuando son 900 líneas, 1000 líneas, es importante que nosotros tengamos un dato adicional. Por ejemplo, una exportadora de vidrio, resulta ser que
pueden colocar en un código CABIS una batidora, una mezcladora. Bueno, una mezcladora, batidora, ¿exactamente de qué? Me gustaría, en el momento en que estoy realizando el análisis, poder conocer un poquito más para poder decir, ah, no, mira, es que si en mi visión yo tenía que en realidad esta exportadora de vidrio lo único que hacía era cortar los vidrios y exportar vidrios para ventana o vidrios para espejo. No, es que puede ser que efectivamente estén produciendo el vidrio, las láminas de vidrio y que para eso necesiten cierta maquinaria, cierto equipo. Es importante que lo coloquen en esa descripción ampliada, que sería la segunda columna justamente de ese archivo Excel. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con nuestros compañeros, un gran equipo de trabajo de Exenciones que han estado también mediante el chat contestando todas sus inquietudes. Esperamos que la gran mayoría haya sido resuelta. De no ser así, tanto la presentación, el video de esta charla y las respuestas de las consultas serán mostradas a partir de la siguiente semana en Ayudas Audiovisuales, página del Ministerio de Hacienda, en la parte del impuesto al valor agregado. Esperamos que todas las expectativas de ustedes hayan sido cumplidas. Sabemos que es un tema amplio, es un tema importante. Igual, siempre los comentarios son bien recibidos. Si necesitan que ampliemos más esta charla en las siguientes horas tributarias, nos pueden hacer el comentario y volveremos a molestar a nuestros compañeros de Hacienda, de la Dirección General de Hacienda, para que nos ayuden a evacuar todas sus consultas. Tengan muy buen día y muchísimas gracias, como siempre, por su disposición, por las consultas. Los esperamos dentro de 15 días. Gracias.